el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios salva al que cumple su voluntad. Todos. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños, todos. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos? Todos. Dios salva al que cumple su voluntad. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo lo salvaré al que cumple mi voluntad. Todos. Dios salva al que cumple su voluntad. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí.
el que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque sea no más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. Cuando acabó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que en este día nos asista, que en este día nos ilumine. Digan todos después de mí: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis, hermanitos, compartiendo la palabra de Dios en este día, en medio de la creación, en medio de la naturaleza que el Señor nos regala. Te invito, querido hermano, hoy lunes, a que elevemos una oración especial y te invito a dejar tu comentario. Vamos a orar por los hermanitos enfermos. Coloquemos el nombre del familiar enfermo, del amigo enfermo, de aquella persona que amamos, que queremos, y también por usted, querido hermano enfermo, que estás escuchando la palabra de Dios. Pedimos a Dios por los que están en enfermedades terminales, por los que están en los últimos momentos de su vida, por los que están en las camas, por los que están en los hospitales, por aquellos enfermos olvidados, aquellos enfermos que se sienten desamparados. Pidámosle al buen Dios que en este día les bendiga, les acompañe. Estamos con ustedes, les amamos, quienes trabajamos en el Evangelio del día, quienes todos los días compartimos el Evangelio del día. Le enviamos, queridos hermanos enfermos, un abrazo. También les invitamos que hagamos hoy el Santo Rosario por los enfermos. Busca en YouTube Santo Rosario, Padre Marcos Galvis, Misterios Gozosos, y oremos por todos los enfermos. No se lo olvide, déjanos su comentario y al finalizar del Evangelio haremos oración por todos los hermanitos que están pasando por enfermedades, que están pasando por momentos difíciles en su vida. Queridos hermanos, en este día la palabra de Dios nos coloca ante la realidad de salvar o perder la vida. La semana pasada, el día miércoles, Jesucristo hacía la elección de los 12 y los enviaba. El día jueves les envió con instrucciones. El día viernes les decía que no llevaran sandalia ni morral, nada para el camino, que estaban como corderos en medio de lobos. El día sábado la palabra de Dios nos mostraba cómo Jesús nos enseñaba a no tener miedo a la hora de predicar, que no tuviéramos miedo a las personas que pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacer nada contra el alma. En este día la palabra de Dios nos coloca ante la realidad de el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por Jesucristo la va a salvar. El día de mañana la palabra de Dios nos va a mostrar
el reproche que Jesús hace en contra de Corazín y en contra de Betsaida por todas las obras que se han hecho. Por eso te invito a que busques tu Biblia, querido hermano, busques un lápiz, busques un papel, la pluma, el cuaderno de notas, o abras tus notas en el celular y escribe la cita: Mateo capítulo 10, versículo 34 y siguiente. Porque la palabra de Dios nos muestra en Mateo capítulo 10, versículo 34, capítulo 11, versículo 1 de este día, nos muestra que ustedes y yo no podemos estar cuidando la vida, que ustedes y yo no podemos estar protegiendo la vida. Padre, o sea que yo me puedo precipitar y matar. No, ustedes y yo no podemos pensar, cuidar la vida a la hora de predicar. Padre, que me da miedo que me van a quitar la vida por predicar, eso es mentira. Padre, que me da miedo desgastarme por enseñar, eso es mentira. Padre, que voy a gastar toda mi vida y mi juventud en la predicación de la palabra, viendo tantas cosas que hay que hacer. Mira, si tú la pierdes en esas cosas del mundo, nunca la vas a salvar. Pero si ustedes y yo perdemos nuestra vida por la evangelización, gastamos nuestra vida por causa de Jesucristo, la podremos salvar. He dedicado mi vida al servicio de la palabra de Dios. Y créanme, me he sentido muy contento y me he sentido muy feliz. El día de mi ordenación fue un día hermoso. Si usted quiere compartir la alegría, busca en YouTube Ordenación Sacerdotal Padre Marcos Galvis y verás la ordenación de un sacerdote. Y desde ese día mi trabajo con la evangelización se hizo más fuerte. Actualmente estamos trabajando en las redes sociales, estamos evangelizando todos los días, predicando la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque creemos que el que pierde la vida por Cristo la salvará. Y quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a todas las personas que trabajan conmigo en el Evangelio del día, a todas, comenzando por mi hermano Benjamín, por mi familia, por mi mamá, por mi papá, por mis hermanas, agradeciéndole al Padre Luis Toro también el ejemplo, las enseñanzas, ese desgaste de su vida por la predicación de la palabra de Dios, agradeciéndole a la familia Reyes, Arturo, a Doris, quienes me han acompañado en la evangelización, agradeciéndole a la doctora en Argentina, en Paraguay, que nos acompaña, la doctora Nora, agradeciéndole a todas las personas que están evangelizando, como quiera que te llames, que estás compartiendo el evangelio del día. Y quiero agradecértelo porque ustedes y yo estamos gastando nuestra vida por Cristo. Y créanme, eso no tiene ningún precio, pero tiene un premio en el cielo tan grande que allá lo vamos a recibir. Por eso, no te desanimes. Sigamos en este día. El evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 34, nos anima. Escuchen. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Ustedes y yo nos podemos preguntar, ¿y por qué si Jesús es el príncipe de la paz? ¿Por qué si Jesús trajo la paz al mundo? ¿Por qué dice que no vino a traer la paz sino la guerra? Hermanitos, ¿saben por qué? Porque en el momento en que ustedes y yo predicamos la palabra de Dios, el diablo nos hace la guerra. El diablo quiere ver que la palabra de Dios no se predique. La semana pasada, el domingo antepasado, ustedes y yo pudimos observar cómo los apóstoles fueron los 72 a predicar, regresaron felices, regresaron emocionados, regresaron contentos hace 2 domingos. Oigan, y Jesús le dijo: vi que el diablo se caía del cielo como un rayo. Cuando ustedes y yo predicamos la palabra de Dios, eso al diablo no le gusta y por eso nos declara la guerra. Sí. ¿Cuántos contratiempos nosotros como equipo de trabajo no hemos tenido? ¿Cuántas guerras no hemos enfrentado en contra del enemigo? Peleas, discusiones, problemas, conflictos, personas que no quieren trabajar, personas que se desaniman. Eso es acción del diablo. Pero Jesús ya lo dijo. No crean que yo he venido a traer la paz, sino la guerra. Y escuchen, ¿dónde va a ser la guerra? Para usted que quiere comenzar, para usted que dice: Padre, yo quiero ayudarle en la evangelización, yo quisiera predicar como usted la palabra de Dios, yo quisiera llevar la palabra de Dios a los confines de la tierra. A mí me gusta el evangelio, a mí me gusta la predicación. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde tengo que predicar? ¿Qué es lo que va a pasar? Oigan, prepárate, hermanito, escuchen. He venido a enfrentar al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. En español significa
que cuando usted, papá, se ponga a predicarle, a enseñar a su hijo las cosas de Dios, sépalo que va a haber una guerra. Que cuando usted, mamá, se ponga a explicarle la palabra de Dios a su hija, sepa que va a haber una guerra. Padre, ¿a qué se refiere cuando se habla de guerra? Que su hijo no lo va a aceptar, que su hija no la va a aceptar y por eso le va a reprochar, le va a responder, va a querer atacarlo, va a querer ofenderlo. Eso Jesús lo dijo. Ustedes y yo somos trabajadores del reino. Ustedes y yo hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Papá, mamá, usted tiene una responsabilidad y aunque su hijo diga que no, usted tiene que enseñarle las cosas de Dios. Mire, hay hijos que no se saben persignar, hay hijos que no se saben el Padre Nuestro, hay hijos que no se saben las oraciones, hay hijos que no se saben las cosas de Dios. Y ustedes son un ejemplo. Próximamente vamos a colocar algunos ejemplos de niños que están aprendiendo las oraciones para que los padres se motiven a orar, para que los padres se motiven a enseñar a sus hijos. Que su hijo no se sepa los mandamientos, que su hijo no tenga la Santa Biblia y no la esté leyendo, que su hijo no vaya a la Santa Misa, que no haga el Santo Rosario. Culpa mía no es. Mire, todos los días usted tiene el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvez, lo tienes en tu celular, en tu casa. Y a su celular está llegando. ¿Qué es lo que le toca a usted? Predicarle a su hijo, predicarle a su hija. ¿Qué es lo que le toca a usted? Compartir la palabra de Dios con su familia. La familia, ¿usted qué cree, hermano? Que solamente es darle de comer, darle de vestir, darle educación. ¿Y la fe para cuándo? ¿Cuándo va a darle la fe a sus hijos? ¿Por qué está dejando para tarde lo que puedes hacer hoy? Usted no sabe que si ese niño crece y no se le siembra la fe, después no va a creer en Dios y va a ser más difícil que usted lo encamine en las cosas de Dios. Va a ser más complicado. Va a haber guerra, papá, mamá, con los hijos, sí. ¿Cuál es la guerra? Cuando su hijo no quiera oír la palabra de Dios, cuando su hijo no quiera escuchar el mensaje de Dios, pues entonces no se dé mala vida. Dígale, hijo, mire, si yo soy su papá, si yo soy su mamá y sé lo que es bueno para usted, y veo que un televisor no es bueno, y veo que un videojuego no es bueno, y veo que un celular, una computadora, una tablet no es bueno, pues mire, si usted no quiere comer lo bueno, si usted no quiere recibir lo bueno que es la palabra de Dios, entonces esto tampoco lo necesita. Agarre todo eso, métalo a una bolsa y láncelo a la basura. Padre, pero es que eso me costó muy caro el televisor. ¿Más caro le va a costar a usted que su hijo no aprenda la fe? Que su hijo vaya a la cárcel, que se vaya por vicios, que se vaya por pecados, porque usted no la quiere sembrar. Oigan, habrán enfrentamientos, dice Jesús, pero porque hayan enfrentamientos ustedes y yo debemos dejar de predicar la palabra de Dios. Pues no. Padre, pero es que mi hijo no quiere. Entonces enséñele como nos enseñaron a nosotros, no de por las cosas tan de por la buena, que sean de la mejor manera. Si usted no escucha el Evangelio, entonces no lo llevo a donde quiere ir. No lo llevo a Mandona, no lo llevo al cine, no le da esto, está castigado. Porque usted tiene que escuchar la palabra de Dios. Que no quiero, bueno, está bien, entonces yo tampoco quiero como papá que usted vaya a tal fiesta, que usted vaya a tal lugar, que vaya a esto, que haga. No, usted en la casa, hasta que no aprenda a escuchar la palabra de Dios, hasta que no aprenda a hacer el Santo Rosario con el Padre Marcos Galvez. Y si se ponen bravos conmigo los hijos, pues pónganse bravos. Porque si yo no se los digo ahorita, Dios me lo va a reclamar a mí. No solamente el padre contra el hijo, la madre contra la hija. Escuchen, a la nuera contra la suegra y a la suegra en contra de la nuera. Cuando usted es suegra, que es católica, que quiere que sus nietos se bauticen y su nuera no quiere bautizarlo, entonces usted tiene que tomar la decisión. Yo los bauticé, llame a su hijo, llame a su hija. Mire, yo soy su mamá, yo soy su papá y yo les enseñé el bautismo. Su esposa no quiere bautizar, yo les pido que por favor lo bautice. Y usted, abuela, encárguese de la fe de la familia. Ustedes son católicos, no tienen que estar yendo a iglesia protestante. Ustedes son católicos de nacimiento y no tiene por qué dejarse contaminar la cabeza de piojo por esta novia suya o esposa que quiere contaminarle porque se dejó confundir. Habrán enfrentamientos en la familia, sí, y también la nuera en contra de la suegra, sí, cuando la suegra quiera sembrar cosas que no son, cuando no quiera escuchar la palabra de Dios y haya que predicarle, se van a enojar. Es Cristo el que lo dice, es el Señor el que lo dice, y ustedes y yo no le hacemos caso, preferimos pelear por otras cosas. Miren, nosotros aquí en el mundo peleamos por dinero, peleamos por un celular, peleamos por una herencia, las mujeres pelean por los hombres pelean por las mujeres, los hijos se pelean por el control del televisor, por cualquier videojuego, por cualquier tontería nos peleamos. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, todo el mundo prefiere guardar silencio. Y dicen, no podemos pelear con la palabra de Dios. Eso es mentira. Usted tiene que llevar la fe a su casa.
Y si hay guerra, es porque el diablo no quiere. Es porque el diablo no quiere sembrar la semilla. Mire, cuántas personas se me han acercado a mí cuando yo saludo, cuando yo les abrazo, cuando yo me acerco a compartir con la gente en diferentes lugares donde he ido. Me han dicho: padre, al inicio mi esposa era una rebelde. Yo le colocaba el evangelio y eso lo insultaba a usted como no tiene idea. Lo maldecía. Pero yo se lo seguí colocando. Y un día ella como que lo escuchó. Y ahora venga para presentarle a mi esposa. Qué lindo es eso, qué bendición. Que esa persona que una vez hizo la guerra, luego encuentra la paz en Jesucristo. Que ese esposo que un día le hizo la guerra a usted y no quiso escuchar la palabra de Dios porque se creía Superman o macho man, como quiera llamarlo, y le insultaba y le maltrataba, ahora está escuchando la palabra de Dios como cordero. Que esos hijos que son rebeldes, que esos hijos que un día le hicieron la guerra a usted, que se pusieron en contra suyo, ahora están escuchando la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque ustedes lucharon con las armas de la fe. Efesios capítulo 6, versículo 11 y siguiente. Ahí está, búscalo en tu Biblia. Ahí está, preparen las armaduras de la fe para que puedan enfrentar esta guerra, esta batalla que no es con carne, sino con principados y potestades del mundo de arriba. Ustedes y yo nos llamamos discípulos de Jesucristo y estamos en lucha, en constante batalla en contra del enemigo. No es que vamos a pelear y discutir, sino que cuando ustedes y yo nos dedicamos a los caminos de Dios, siempre habrán personas que nos hagan la guerra. Mire, cada vez que vayas a un retiro, cada vez que vayas a una formación, cada vez que vayas a una misa, a algo que sea de agrado a Dios y que usted vaya a crecer, sépalo bien, en su casa van a haber problemas. Su esposa le va a reprochar, su esposa lo va a regañar, su esposa le va a insultar, sus hijos también. Y usted va a decir: ¿por qué mi casa está así? Si yo estoy en las cosas de Dios, mire cómo están. ¿Por qué será? Ese es el enemigo que le está haciendo la guerra. Cada vez, mujer, que usted se esté dedicando a las cosas de Dios, su esposo se va a volver insoportable, se va a poner bravo, se va a poner celoso, se le va a gritar, le va a insultar. Y usted va a decir: ¿pero por qué si yo estoy buscando las cosas de Dios? Porque el diablo no quiere que usted esté en las cosas de Dios, se molesta y le va a tocar el punto más débil suyo. Así son las cosas de Dios. El enemigo no quiere que ustedes y yo nos acerquemos a Dios y nos va a crear la guerra. Y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Y lastimosamente, en nuestra familia irá a sembrar la cizaña. Escuchen: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. En español significa: si usted por amor a su papá y a su mamá y por un pensar mal y decir, pues cada vez que yo le predico a mi papá y a mi mamá la palabra de Dios, ellos se enojan. Cada vez que lo invito a la misa, ellos se enojan. Cada vez que le hablo de Dios, se enoja mi papá y mi mamá, entonces ya no lo hago. Oiga, no eres digno de Cristo. Usted es discípulo de Cristo. Usted es bautizado en la Iglesia Católica. Usted tiene una responsabilidad y es tomar con su cruz y seguir al Señor. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Padre, pero es que mi padre se pone en bravo, mis abuelos, mi familia. Tienes que predicarle la palabra de Dios. Póngase bravo, no se ponga bravo. Predica a tiempo y a destiempo. Insiste en todo momento y verá la gloria de Dios. Y verá cómo Dios actúa en su familia. La constancia hace que ustedes y yo participemos de la gloria de Dios y que de nuestra familia se acerquen las cosas de Dios. Si usted no es constante, si usted no es perseverante, entonces apague y vámonos, porque no vamos a lograr las bendiciones de Dios en nuestra familia. Padre, pero ¿cómo hago con mis hijos? Mire, que yo les hablo de Dios, yo ya me cansé. Oiga, si usted está con Cristo, trabaje para Cristo. Sígale predicando a ese hijo. Hijo, mire, usted sabe bien que está viviendo de una manera mal. Usted no se ha casado por la iglesia, tiene que casarse por la iglesia porque así manda Dios. Y el matrimonio es un hombre con una mujer y una mujer con un hombre. Nada de hombre con hombre y nada de mujer con mujer. Usted tiene que hacerle la guerra. Usted tiene que decirle que está viviendo en pecado. Usted tiene que predicarle a su hijo que está en la droga. Usted tiene que predicarle a su hijo que está en el alcohol. Usted tiene que enseñarle a su hijo que está mal que robe, que está mal que sea grosero, que está mal que sea altanero, que está mal que pierda tanto tiempo en el celular, tanto tiempo en el televisor, que está mal que no vaya a la misa. Usted tiene que predicarle. Y que por eso haya guerra. Tome su cruz y siga a Jesús. Si ustedes y yo rechazamos al Señor y preferimos más, ay, pobrecito el hijo, oye, el niño no quiere ir a misa, ay, cuchicuchi, el bebecito no quiere ir a la misa, ah, pecadito, el niño consentido, el bebé de la casa se queda en la casa. No, ese niño tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Padre, pero no quiere ir mi bebé a la iglesia, pues entonces dígale, vístase por la buena o no tan buena. No quiere ir, entonces dígale, si usted no va a la misa, quítale el televisor, el celular, la computadora, el iPad,
iPad, desconecte el internet de su casa, hasta que no vayamos a la misa con cariño, no les coloco estas cosas. Porque si usted quiere las cosas del mundo, las cosas de Dios también las va a querer. Padre que va a la misa y se porta mal, entonces cuando llega a la casa, castíguelo. Castíguelo. Nada de McDonald's, nada de yo no sé qué, nada de videojuegos. Váyase a la cuarto a dormir, para que usted aprenda que en la misa se debe comportar. Y en la casa dele 3 chanclazos por ese rabo pelado, para que aprenda que se debe comportar. Porque ustedes y yo a veces valoramos más a la familia que las cosas de Dios. La familia hay que respetarla y hay que valorarla, a los hijos también, pero a los hijos hay que sembrarle la palabra de Dios. ¿Quién le enseñó a usted la palabra de Dios, papá y mamá? Ustedes que me escuchan, la mayoría son personas adultas. Cuando éramos niños, a nosotros nos enseñaban las cosas de Dios y había un respeto profundo por las cosas de Dios. Hoy día decimos, miren los jóvenes cómo están, miren cómo está la juventud, tan mal que vamos. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha tomado su compromiso. Porque usted no le ha enseñado a sus hijos las cosas de Dios y cree que es responsabilidad solamente de nosotros, los sacerdotes. Oiga, tú también tienes responsabilidad, tú también tienes compromiso, tú también tienes una tarea que hacer. ¿La estás ejerciendo? Entonces la palabra de Dios hoy nos invita a tomar la cruz y seguir a Jesús. Y la cruz es que esa familia, que ese hogar que es ateo, debemos cristianizarlo, debemos evangelizarnos. A esos hermanos dentro del hogar y la familia que se han puesto, se han cambiado al protestantismo y se han vuelto evangélicos, inventores y mentirosos, debemos sembrar la palabra de Dios, debemos enseñarles el mensaje. Pero ¿cómo vamos a predicar si ni siquiera leemos la Biblia? Si ni siquiera escuchamos la palabra de Dios, si nos da flojera hacer el Santo Rosario, y eso que se lo hacemos con ustedes en la familia. El Santo Rosario, Padre Marcos Galvis, búscalo, ahí está. No da flojera. Oigan, el que quiera salvar, el que salve su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. Perder la vida por Cristo es salvación. Que usted gaste su vida, que usted gaste toda su energía, su juventud, por la educación cristiana de sus hijos, tenga seguro que tendrá la salvación. Pero que usted le enseñe a sus hijos las cosas del mundo y no las cosas de Dios, Dios no le va a perdonar eso. Porque usted tiene unos talentos en su casa, porque usted tiene una responsabilidad en su hogar y a ellos debe educar, en primer lugar. No seamos bombillos de porche, alumbramos para afuera, pero para dentro de la casa no se saben ni siquiera los hijos persinar, no se saben los mandamientos, no se saben el Padre Nuestro, no saben ir a la misa, no han hecho la primera comunión. Hay hijos en las casas que ni siquiera se han bautizado, porque usted, papá y mamá, ha sido un irresponsable. Porque usted no le ha importado las cosas de Dios. Porque usted ha pensado que sus hijos son unos cochinitos a los que hay que darle solamente comida y hay que darle vestido. Pero la fe no la está alimentando. Y por eso son como son. Porque usted no se ha dedicado en la formación. Hermanito, se lo estoy enseñando con la palabra de Dios. El que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Y perder la vida significa así usted tenga que llegar cansado y sentarse con su hijo a escuchar el Evangelio del día. Hágalo. Así tenga que llegar cansado a su casa y sentarse a leer la palabra de Dios, hágalo. Así tenga que llegar cansado y hacer el Santo Rosario con sus hijos y con su familia. Así se esté durmiendo cansado, hágalo. Busca en YouTube, ahí están los temas de formación. Ahí está la formación, ahí está la educación cristiana. Perdamos un poquito la vida por Cristo, por la evangelización. Pierdes todo el día trabajando por llevar el pan a su mesa y lo felicito. Pero por las cosas de Dios, por las cosas del cielo, ¿no te estás preocupando? Y hoy como sacerdote del Dios Altísimo reclamo en tu familia el tiempo que le corresponde a Dios. El momento, el lugar que le corresponde a Dios. Ese momento, ese tiempo que has descuidado para las cosas de Dios es necesario. Así como hay horario para ver televisión, para comer, para ir a trabajar, para ir al baño, para ir a hacer ejercicio, también debe haber un horario, debe haber un lugar en su casa para que la palabra de Dios sea sembrada. Y si no lo estás haciendo mal. Estás gastando tu vida, pero por otras cosas y no por Cristo. Oigan. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí. Quien me recibe a mí recibe al que me envió. Esto es con los hijos rebeldes. Esto es con los familiares que no quieren escuchar la palabra de Dios. Si ustedes y yo recibimos a papá y a mamá que nos viene a sembrar la semilla del reino, recibimos a Cristo. Esos hijos rebeldes que me están escuchando, esos padres rebeldes, esos esposos rebeldes, esas esposas rebeldes, esos suegros, esos nueros rebeldes, que cuando le hablan de Dios se enfurece, se pone bravo. Escuchen. Ustedes y yo debemos escuchar la palabra de Dios, recibir a los enviados de Jesucristo, recibir la palabra de Dios. Padre, si viene un evangélico, ¿lo voy a recibir? No. Y si hay música protestante, ¿lo voy a escuchar? No. Y si hay video protestante, ¿lo voy a escuchar? No. Ellos son evangélicos, están inventando. A eso no hay que recibirlo. Son lobos. Hechos de los Apóstoles capítulo 20 nos muestra que vendrán después de mi partida lobos feraces. Lobos voraces que no van a perdonar el rebaño, que vienen a mentir, que vienen a engañar. A eso no hay que recibirlos.
Y ustedes y yo debemos tener cuidado. Debemos recibir la palabra de Dios. Deja de ser rebelde, deja de ser grosero, deja de ser altanero y vaya a la misa. Haga la oración del Santo Rosario, escuche el Evangelio del día. Es por tu bien, es por tu vida espiritual. Dios te va a pedir cuenta. ¿Qué cree, hijo? Que no te va a pedir cuenta Dios, esposo, esposa. Que Dios no te va a pedir cuenta por haber rechazado a tu papá y a tu mamá que está sembrando la palabra de Dios. Sí te va a pedir cuentas. Y cuentas fuertes. Porque usted ha sido una persona sorda. Porque usted ha sido una persona ciega, porque usted ha sido una persona muda, porque usted no le ha venido en gana escuchar la palabra de Dios. Dios le va a pedir cuenta, claro que sí. Arrepiéntete, aún estamos a tiempo. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque sea no más un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. Dar un vaso de agua es refrescar, es reconfortar. Ustedes y yo a veces recibimos la presencia de misioneros católicos, de personas, de sacerdotes, y a veces somos incapaces de darles un vasito con agua. Somos incapaces de ayudarles, somos incapaces de darle un platico de comida. Y felicito a todos los misioneros del mundo entero. A todas las personas que están evangelizando, a los apóstoles de la palabra, que están llevando la palabra de Dios, a los nuevos movimientos de apostolado. Felicito a los hermanos de Kairos, a los hermanos que están conquistando las naciones para Jesucristo, los hermanos de Maús, a la renovación carismática, a la región de María. Quiero felicitar a todos los movimientos que están predicando la palabra de Dios. No se enfríen. Acérquense a la oración, animémonos a predicar la palabra de Dios con valentía, sin miedo. Cristo dice, ánimo, yo he vencido al mundo. Y ustedes y yo debemos darle al misionero una acogida, un recibimiento. Deberíamos darle gracias a papá y a mamá, porque nos están predicando la palabra de Dios y nos están enseñando las cosas de Dios y no cosas del mal. Deberíamos darle gracias a papá y a mamá que nos llevan a la misa, que nos enseñan a orar y después de cada oración decirle gracias papá, gracias mamá, porque esta oración que hoy viví nunca se me va a olvidar. Ustedes y yo deberíamos cambiar las monedas, las caras. Deberíamos tener caras alegres porque tenemos a la familia católica que nos está enseñando las cosas de Dios. Oigan, cuando acababa de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Cristo quiere predicar, Cristo quiere enseñar, pero nos da estas indicaciones para que el que tenga oídos oiga y el que tenga ojos vea. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón. Amén. Queridos hermanos, elevemos también en este día una oración especial por todos los enfermos. De manera especial oramos por los hermanitos quienes en los comentarios han dejado su comentario, han dejado su enfermo. Oremos por cada uno de los enfermos, tanto del cuerpo como del alma, con aquellas palabras que Jesús nos enseña en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 9. Cuando oren, digan todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.